Bueno, buenas tardes a todos, todas, todes. Les damos la bienvenida a esta nueva actividad que organizamos en el marco del Mes de la Memoria en la Universidad Nacional de La Plata. Es una actividad de intercambio y de reflexión a 46 años del golpe y a 40 años de Malvinas. Nos acompañan en la sala nuestro vicepresidente del área académica, Martín López Armengol. Bueno, veo que hay varios referentes del mundo derecho humanístico y también hay autoridades de nuestra Universidad Nacional de La Plata, de las distintas áreas. Hay también docentes y graduados, así que a todos darles la bienvenida y sin demorar mucho más tiempo vamos a pasar a presentar a quienes nos acompañan hoy en esta mesa que hemos denominado Malvinas también es la dictadura, con el propósito, como su nombre lo indica, de reflexionar acerca de las disputas de sentido que supone la reflexión en torno de la cuestión Malvinas, algo que ya iniciamos en nuestro acto de compartir la propuesta del título de doctor honoris causa desde la presidencia de esta universidad a los compañeros excombatientes del Centro Islas Malvinas de La Plata, CECIM La Plata, y la idea hoy es retomar algunos de esos ejes para poder profundizar esas reflexiones, pensando también en que siempre vamos entramando la construcción de sentidos y entramando la construcción de las memorias sobre el pasado reciente, desde una institución académica como es nuestra querida Universidad Nacional de La Plata, colocando también reflexiones a partir de lo que se genera con la producción de conocimientos, con los diálogos intersaberes y también con la interlocución con las trayectorias de lucha y de militancia de los distintos colectivos organizados. Así que en este marco vamos a pasar la palabra y a contarles que nos acompañan en la mesa la abogada Guadalupe Godoy, que es nuestra directora de Políticas de Memoria y Reparación, pero también es la abogada querellante en numerosos juicios por delitos de lesa humanidad y también es profesora adjunta en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Así que date la bienvenida, Guada, como compañera y como integrante de esta mesa. Nos acompaña también el doctor Carlos Giordano, que es nuestro jefe de gabinete hoy en la Universidad Nacional de La Plata. Él es doctor en comunicación, es profesor titular también en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Bueno, un docente investigador y bueno, tiene una trayectoria enorme de producción académica y de militancia también, que nos parece importante en estas presentaciones poder recuperar lo que somos y bueno, y señalar este compromiso sostenido con la defensa de los derechos humanos. Y por último nos acompaña también Alejo Ramos Padilla, abogado, graduado en la UBA, juez federal en este momento, que ha realizado también una importante trayectoria académica con estudios de posgrado, en maestría y en especializaciones. También se ha desempeñado como docente en la Universidad de Buenos Aires y también ha tenido una importante participación en los juicios por la verdad, en los juicios que involucran la producción de justicia frente a los delitos de lesa humanidad y también ha tenido una participación en los procesos de identificación de las 123 tumbas NN en el cementerio de Darwin y un fuerte involucramiento con los procesos vinculados a la cuestión de Malvinas. Así que darles la bienvenida a ellos tres, agradecerles la enorme generosidad también de acercarse a compartir unas reflexiones con nosotros en esta jornada y sin mucho más pasarle la palabra a Carlitos Giordano. Hola, gracias Vero. Bueno, en principio muchas gracias por venirse hasta acá, viernes a la tarde. Hay algunos universitarios, pero casi toda la vida universitaria está pasando hoy por el escrutinio de las elecciones estudiantiles, así que nada, hay una buena excusa
pero gracias a los que vinieron. Gracias Raúl y Chichi por estar siempre con nosotros cerca. Raúl es el secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de La Plata, pero sobre todo en estas cosas viene como compañero del CECIN. Gracias compañeros también, hay algunos excombatientes acá que nos están acompañando, funcionarios, bueno, docentes, militantes. Dos cosas. Gracias a la Prosecretaría de Derechos Humanos por ponerle el título que le puso a esta charla. Digamos, pensar Malvinas como que también es la dictadura es un buen, al menos para mí, es un buen provocador para algunas pequeñas reflexiones que hacer. Como dijo Verónica, estoy acá en carácter de doble agente, digamos. Estoy acá como funcionario de la universidad, pero también como excombatiente de Malvinas. Así que todas las barbaridades las va a decir el excombatiente, digamos. Las cosas correctas y formales, soy yo que va a decir. Digo, denme ese crédito. La universidad tiene una larga tradición en esto una larga tradición en términos, y fuerte tradición en esto de constituir la memoria en un mes extendido, digamos, la memoria sobre procesos en donde la última dictadura cívico-militar asoló a nuestro país, lo asoló en todos sus aspectos. Mucho más Malvinas. Y situarla en la idea de que Malvinas fue la continuidad de la dictadura, que no es otra cosa que la continuidad de las políticas de terrorismo de Estado, la continuidad de las políticas de entrega, de la entrega efectiva del patrimonio nacional, es un encuadre que nosotros compartimos profundamente. Y lo compartimos desde las ideas que venimos trabajando desde que algunos compañeros apenas terminada la guerra y algunos hasta en las noches de la guerra pensaron que había que hacer en la posguerra. Es decir, pensaron en los compañeros que iban a volver y que no iban a estar bien, pensaron en los compañeros que no volvieron, en las familias, pensaron en el sentido del ordenamiento político de la nación y qué había que hacer con eso, pensaron en cómo protegerse. De ahí salieron los centros de combatientes, de ahí salió, entre otros, el CECIN La Plata, que en su estatuto, cuando se hubo que pensar el estatuto, aquellos jóvenes, y lo digo despojado porque yo no estaba, digamos, yo llegué después, digamos, lo digo con una profunda admiración, aquellos jóvenes, 19 años, algunos un poco más, en esta ciudad, en La Plata, aquellos jóvenes definieron que esa organización tenía que ser primero una organización de derechos humanos, que tenía que respetar, conservar y profundizar la memoria por los caídos, tenía que ayudar a los compañeros que lo necesitaran. Bueno, desde ese origen, nosotros en esas primeras palabras, creo yo que está lo que hoy sintetizamos en esas palabras claves que todos ustedes conocen, a las que el pueblo argentino asumió como políticas, que son memoria, verdad y justicia, y que nosotros del CECIN La Plata le sumamos dos. Le sumamos soberanía, el diálogo con la Universidad Nacional de La Plata. La palabra clave, soberanía, fue producto de un diálogo en la Universidad Nacional de La Plata. Digamos, fui coprotagonista de ese diálogo. Y esa clave surgió pensando en qué hacer en torno a Malvinas desde la universidad. Y ahí salió la idea de, bueno, no es cualquier formación, no es cualquier política, tiene que haber un destino, una intención soberana atrás. Y en el medio del fragor también recogimos algo de nuestra experiencia.
pero no es una palabra que la recogimos de origen. Paz, la última de estas 5 palabras claves, surgió después de una reflexión que hicimos los excombatientes en función de cómo hay que resolver los conflictos. Y nos distinguimos de esas posiciones que dicen, bueno, que se resuelvan por vía diplomática. No, la base es que tiene que resolverse primero pacíficamente. Si no hay paz, hay guerra. Y la guerra, lo sabemos, mata en general a jóvenes y en general a jóvenes pobres. Entonces, inicialmente es injusta, aunque sea una causa justa y aunque sea una reacción que muchas veces una nación, un país, tiene que terminar haciéndolo. Pero lo más interesante de las guerras es no iniciarlas nunca, porque no terminan más. Desde esa perspectiva, Malvinas obviamente también fue la dictadura. Y es la dictadura porque, respecto de la palabra clave memoria, bueno, si no hacemos memoria, no solamente recuerdo, sino memoria de lo que pasó, en esta Argentina nunca se dijo oficialmente que en Malvinas hubo una derrota nacional, una derrota bélica, pero también una derrota nacional. Y tampoco se ha dicho y se sabe mucho de qué ha pasado en la posguerra con los que estuvimos en Malvinas, pero también con Malvinas en su sentido amplio. Malvinas, que parece ser una palabra omnipresente, en realidad es uno de los lugares más oscuros, más densos, menos explorados. Alguna vez nos vamos a tener que responder cómo es que fue posible que nuestros padres, que nuestros vecinos, que mis viejos, que esa sociedad prohijara la posibilidad de que Argentina entrara en guerra con Inglaterra. Si no nos lo preguntamos, es posible que olvidemos que tenemos que buscar la respuesta. Pero también es necesario saber la verdad. Estamos inflamados de palabras sobre Malvinas, la gesta de Malvinas. Yo maté a 25, este tiene 25 o 45 medallas. El sargento Espizuoco me dijo a mí que él no fue cobarde, pero etcétera, etcétera, etcétera. Todos los días se arma un relato sobre Malvinas que si uno lo junta todo, no se explica por qué perdimos. Si sumamos a todos los que mataron, cada uno de los que tiran tiros, y todo lo que hicieron y todas las medallas que tienen, la verdad es que Malvinas no debimos haber perdido. Sin embargo, el 14 de junio, acá estamos. También es necesario, por eso continúa, ¿no? También fue la dictadura y continúa la necesidad de justicia. Seguramente en el panel saldrá, pero nosotros estamos dando una batalla para que las torturas reconocidas, ya reconocidas, se sabe que hubo torturas y se sabe pornográficamente el carácter de las torturas, qué hicieron, qué cosas hicieron. Lo que estamos esperando es que las consideren delito de lesa humanidad para ver si logramos en algún momento, quizás, que alguno al menos sea pasible de ser ajusticiado o de darle justicia, para decirlo mejor. Pero también en esto de justicia es importante reclamar que a esta palabra clave de justicia se le dé respuesta de quiénes fuimos, quiénes somos, qué eran los que quedaron, qué querían ser los que quedaron, que haya justicia con esos sueños. Si no,
Malvinas sigue sin explicarse en su complejidad. Ni hablar de soberanía, de por qué hay que seguir trabajando sobre la soberanía en nuestra cotidianidad, pero también en nuestras políticas públicas, pero también en nuestros accionares. No recordamos que en territorio argentino hay una base aeronaval, la base aeronaval más importante del Cono Sur de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y es una base que en su plano físico es más grande que el damero de la ciudad de La Plata. Tiene más metros cuadrados. Y es una base que adentro tiene aviones y cañones y armamento militar y soldados que no apuntan sus misiles, sus cañones a Rusia, a China, a Ucrania o a la Cochinchina. No, todas esas armas están apuntadas al continente sudamericano, incluidos nosotros, en una base que quizás alguien podría pensar que es una base defensiva por si alguna vez a algún otro argentino se le ocurre ir. No, es una base tremendamente ofensiva. Y en ese sentido, eso está en nuestro territorio y tenemos naturalizado que está ahí. Tan naturalizado que parece invisible. Si alguna vez tienen ganas de asustarse, miren en las redes lo que es la base de Mompresa. Tienen ganas de asustarse en serio. Por lo tanto, la condición soberana debe incluir que seamos soberanos sobre todo nuestro territorio. Claro, va a ser difícil sacar la base de ahí, pero como decía un compañero, al menos tengamos soberanía sobre el microcentro. Ya llegaremos a la base, ¿no? Pero hagamos algo en el microcentro, pensemos soberanamente sobre las tareas que tenemos hoy aquí. Y por último, la paz. Y cierro con esto. Las fechas redondas tienen una potencia, pero también corremos el riesgo de que esa potencia, esa fuerza, nos haga olvidar que estamos en guerra permanente por Malvinas. La agresión británica en Malvinas se hizo a través de la acción de un frente político que tiene Inglaterra desde el inicio de la alianza o de la constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. En 1833, cuando se hace la ocupación violenta de las islas sobre un gobierno ya argentino, ya patrio, lo hace la Lexington, que era una fragata estadounidense, con un capitán estadounidense, y lo saca en nombre de la corona. Pero desde aquel momento estamos en guerra. Desde aquel momento ejercieron violencia sobre nuestro territorio. Desde aquel momento mataron a argentinos. Desde aquel momento nos sacaron de las islas. Y desde aquel momento utilizan todos los recursos que están en las islas, que están en los mares adyacentes, y siguen. No es que en el 82 pasó una excepción y ahí se termina la guerra de Malvinas. Sigue permanentemente. Por lo tanto, claro que necesitamos paz y no guerra. Claro que necesitamos ordenar la soberanía, la memoria, la verdad y la justicia como condiciones de la paz. Es decir, paz sin soberanía no es paz. Paz sin memoria no es paz. Paz sin justicia no es paz. Paz sin verdad no es paz. Entonces, y con esto sí termino, este es el paquete de los excombatientes que le trasladamos y que compartimos con la sociedad. ¿Qué nos corresponde a los universitarios? ¿Qué nos corresponde a la Universidad Nacional de La Plata? Bueno, encontrar las claves para que esto que son, encontrar los procedimientos, encontrar los pensamientos, las ideas, las acciones, para que esto que son consignas lo podamos hacer. Parece imposible, pero la universidad tiene que pensar cómo hacerlo. Tiene que pensar cómo hacer políticas soberanas,
aplicar políticas soberanas, pero ¿cómo hacer políticas soberanas para que alguna vez las Malvinas sean argentinas? Y no tiene que pensar en cómo hacer para formar relacionistas internacionales o abogados o lo que sea, para seguir diciendo que las Malvinas son unas islas en el Atlántico Sur y nada más. La universidad tiene que formar en esta idea de políticas soberanas, de memoria, verdad, justicia y paz, todas juntas. Esa es nuestra tarea, nada más y nada menos. Y pensar cómo, para eso estamos, para eso nos formamos, debemos hacer el esfuerzo por encontrar soluciones. Eso es una contribución que la universidad podría hacer, me corrijo, debe hacer. Creo que esa es la tarea. Hasta acá llego, los compañeros dirán cosas más interesantes. Gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos. Y la verdad que fue como muy generoso, Carlitos, en lo que dijo, porque dijiste puede y debe, yo diría viene haciendo, ¿no? Porque me parece que tenemos desde hace varios años compañeros como Carlitos, entre otros, excombatientes que forman parte de nuestra casa de estudios, que han trabajado, bueno, desde el Instituto Malvinas, las cátedras, la organización de jornadas, bueno, un sinnúmero de acciones que sin dudas requieren ser profundizadas, y me parece que algo de eso es lo que venimos a compartir en cada una de estas actividades, pero también hay un camino muy interesante recorrido, lo veíamos ayer en un intercambio que teníamos junto a otras universidades nacionales, lo vamos a ver seguramente el próximo 7 de abril con la reunión de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos, que va a tener sede en nuestra casa de estudios. Y ahí hay una diferencia importante entre lo que se ha construido en esta universidad respecto de otras que cada una a su debido proceso, a su debido tiempo, digamos, y en función de las culturas institucionales viene también resignificando todo este periodo y todo este proceso de historia corta inscrita en una historia larga también, ¿no? Porque esto no empieza tampoco con la Guerra de Malvinas, sino mucho antes, todos los efectos de la colonización y lo que hemos aprendido y seguimos aprendiendo. Y volviendo al título que también recuperaba Carlos, nosotros en una partecita del título ponemos entramando sentidos, y de aquí la importancia también de pasarle la palabra a nuestra compañera Guadalupe Godoy, porque nos parecía que también es muy necesario seguir visibilizando y seguir fortaleciendo el compromiso de la universidad pública con la realización de los juicios frente a los delitos de lesa humanidad, y también visibilizar que en estos 2 años de pandemia la universidad en su conjunto, colectivamente, con el aporte de distintas facultades, vino trabajando muchísimo en pos de visibilizar y en pos de acompañar también ese proceso de enjuiciamiento que intentamos, anudar todo el tiempo en su sentido, en su significado, también con la invitación a reflexionar sobre la cuestión Malvinas. Así que escuchamos a Guadalupe. Bueno, gracias. Me traje un apunte para ser breve, porque si no es difícil a veces. ¿Está muy alto esto o soy yo? Es cierto, sí. Bueno, no, pensaba mientras te escuchaba, Carlos, pero también en estos días y cuando empezamos a pensar cómo llevábamos adelante el mes de la memoria este año, porque bueno, Malvinas en la universidad se podría haber alojado en muchos espacios, hay muchas miradas, hay muchas maneras de pensar Malvinas. Y hay muchas miradas más cómodas para pensar Malvinas, así como hay miradas más cómodas y más incómodas para pensar la dictadura en su conjunto. Digo cómodas o incómodas en el sentido de más o menos dolorosas, ¿no? Pensando en los discursos de memoria que se elaboraron en torno a lo que sucedió, al exterminio y a la guerra, bueno,
tenemos el primer gran discurso que construyen los perpetradores, que es la lectura de lo sucedido como una guerra, donde no hay víctimas, lo que hay es vencedores y vencidos, y errores y excesos que quedan al arbitrio de Dios y de la historia, decían, ¿no? Lo mismo que decían de Malvinas, bueno, lo que sucedió en Malvinas se queda en Malvinas, y el silencio y el olvido como parte de la propuesta de construcción de sentido de lo que había significado la dictadura y la guerra. Después también tuvimos discursos, hay discursos cómodos en el sentido de dejar todo en el pasado, que ya ni siquiera es pasado reciente, porque si hablamos en 50 años, ya ni siquiera estamos hablando de historia reciente, entonces, bueno, es algo que podemos ver en términos históricos. Y ya hay discursos que minimizan incluso la importancia de seguir hoy pensando la dictadura o pensando Malvinas. Nosotros, Alejo se acuerda, cuando empezamos los juicios por delitos de lesa humanidad, nos decían, bueno, están cazando leones en un zoológico, ¿no? Juicio era lo de antes. Ahora estos cazan leones en un zoológico. ¿No? Sí, ¿entiendes? Y hay una memoria que se construye que es más dolorosa por la complejidad que tiene, porque nos obliga a vernos, a nosotras, a nosotros, a nuestros pueblos, a nuestras instituciones, a todo, como parte del entramado de lo que sucedió. Pienso en este discurso que se fue construyendo desde el campo popular, que en algún momento logró ser hegemónico, que en algún momento fue el discurso oficial, y después dejó de serlo, que es el que tiene que ver con pensar lo sucedido desde el terror de Estado. A mí me gusta pensarlo como un proceso genocida, ¿no? Como dice Daniel Feierstein, un genocidio reorganizador, es decir, un exterminio planificado para modificar a nuestra sociedad de raíz y para poder implementar los planes que querían llevar adelante los sectores dominantes de la población. ¿Por qué digo que me parece que es central esto de los discursos en torno a la memoria? Porque también de esos discursos en torno a la memoria va a tener un correlato en términos de justicia, ¿no? Pensar los dos demonios significó enjuiciar a los comandantes y a un par de integrantes de los pocos sobrevivientes de las cúpulas de las organizaciones armadas y ya. Pensar con esta complejidad implica, quiénes fueron los integrantes de esos sectores dominantes, quiénes se enriquecieron, quiénes se beneficiaron, quiénes al día de hoy permanecen impunes, quiénes lo planificaron. Y también tiene una complejidad no solo en cuanto a los victimarios, también en pensar las víctimas, ¿no? ¿Quiénes fueron esas víctimas? ¿Cuál es el contenido? El límite de pensar víctimas, pero también sujetos que reclamaron, que se organizaron, que pelearon por sus derechos, que se pensaron. Y desde ese punto de vista es donde los juicios que llevamos adelante durante este tiempo adquieren sentido, ¿no? Como un escenario privilegiado para disputar el sentido de lo que significó la dictadura. Así como las causas que lleva adelante el CECIM permiten disputar sentido en torno a Malvinas. Pero además es un ámbito donde al día de hoy seguimos reconstruyendo verdad. Ahí está Emanuel Lovelli, abogado de abuelas, en una audiencia hace muy poquito, un sobreviviente da los datos para volver a encontrar otro posible bebé apropiada. Y un ámbito también donde se generan reflexiones y surgen nuevas acciones políticas hacia el presente. O sea, desde ese punto de vista me parece que es desde donde respondemos por qué estamos 45 años después haciendo juicios o reclamando que se hagan juicios. Hoy tuvimos que presentar varias de las querellas, porque en los ratos libres sigo así. Fue muy loco, ¿no? Porque estábamos hoy a la mañana acá y ayer nos llegó la noticia de que falleció uno de los jefes del Regimiento Séptimo. Y entonces estábamos reclamando que se haga el juicio por lo que fueron los crímenes cometidos en 1 y 60,
acá en Caballería de la Policía, donde actuó el regimiento, bueno, en realidad el regimiento 7 actuó en el aparato represivo de toda la ciudad. Pensaba qué entramado que está todo, ¿no? Y en esta ciudad, qué entramado que está todo. Digo, el Regimiento 7, lo que significa para Malvinas, para todo el exterminio, bueno, esta fecha, ¿no? Atravesada por todo, por la inundación también, por todo, tanta cosa. Y a la vez ese entramado tan potente de quienes se organizaron para reclamar memoria, verdad, justicia, soberanía y paz. Digo, porque acá nacieron la mayoría, bueno, yo no soy platense, y cuando vine decía, wow, o sea, todo eso que vemos, ¿no? Acá nacen las madres, nacen las abuelas, se organizan Chicha, Licha, Estela, Eve, bueno, y lo que yo sabía de Malvinas y sabía de esas consignas, de Malvinas también es la dictadura, de todo eso, y está el CECIM ahí, y esta definición que estabas diciendo recién del CECIM también pensada como parte de ese enorme movimiento de derechos humanos que es lo que nos distingue como pueblo, ¿no? Por eso también me parece que esto de poder pensar sentidos, pensar Malvinas, pensar la dictadura, nos permite pensarnos en nuestra enorme capacidad de organización como campo popular, y eso creo que está bueno destacarlo a tantos años. Y en eso la universidad también, como lo decían recién, como un ámbito privilegiado para ser parte de esa disputa. Por eso la asumimos desde la prosecretaría con esto de pensar Malvinas desde esa mirada. Y recién Vero se refería, no iba a hacer un poco de marketing con eso, pero no lo voy a hacer. Bueno, pero el año pasado y el anteaño, en la pandemia, pensábamos cómo continuamos los juicios. Y es difícil continuar juicios, ¿no? Estas cosas pasaron hace 45 años en medio de una tragedia como la que estamos viviendo ahora. Y a través de una pantalla. Es muy difícil, sí, y a través de una pantalla mucho más, porque todo esto que decimos del sentido también está. Pero también la experiencia histórica que tenemos nos reafirma en que todas esas luchas están entramadas y que entonces nunca hay que abandonar una porque vino otra peor, ¿no? En todo caso, hay que ver, bueno, cómo enlazarlas, que es lo que estamos tratando de hacer acá. Bueno, hasta acá. Prometí ser breve, creo que lo logré. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Guada. Además de breve, fuiste como muy precisa y bien interesante todo lo que traía Guadalupe para seguir pensando y básicamente para reafirmar una vez más que los procesos y los acontecimientos tan difíciles de ser narrados, de ser reconstruidos, no admiten lecturas ni lógicas binarias, digamos, ¿no? O dicotomías, sino que más bien esa complejidad de la que hablaba Guadalupe se visibiliza muy claramente cuando desde un pensamiento crítico, desde un posicionamiento ético y político de enorme responsabilidad colectiva, y decíamos antes también poniendo en diálogo lo que la universidad produce, la orientación de la formación de los profesionales que salen de esta casa de estudios, la orientación que asumen nuestros proyectos de extensión, el trabajo que por ahí veía la compañera que viene realizando desde hace tantos años el Consejo Social, las situaciones por las que ha atravesado nuestro pueblo. Guadalupe recién hacía referencia a la inundación del 2013, bueno, diferentes situaciones que nos tocan muy todavía transitando este proceso de pandemia. Nos colocan frente a la necesidad muy fuerte de fortalecer esos entramados colectivos y de continuar trabajando sin clausurar sentidos, ¿no? Más bien buscando entramar sentidos y complejizar las lecturas sobre esos acontecimientos. Y en esa línea de reflexión ahora vamos a escuchar a Alejo, a quien por supuesto le agradecemos enormemente porque sabemos de la agenda, pero también sabemos del compromiso, Alejo. Y bueno, le volvemos a decir que es un enorme gusto tenerlo en esta sala y que por supuesto con su trayectoria puede anudar
tan claramente como lo hizo Guada, e incluso sumando otras aristas a esta temática y a este encuentro de hoy, para enriquecernos y para, bueno, seguir caminando y seguir construyendo memorias y disputando soberanía y paz en este camino. Así que muchas gracias y pasamos la posta a Alejo. ¿Se escucha bien ahí? Bueno, en primer lugar, el agradecimiento es mío hacia ustedes, hacia la universidad, sí, a la figura del vicepresidente de la universidad, a la Prosecretaría de Derechos Humanos. Y en realidad, sí, estas anotaciones que venía realizando mientras escuchaba a Carlos y a Guadalupe, tienen que ver con cómo iba a comenzar esta charla, porque a mí esta mesa me atraviesa y mucho, y a veces pienso que la que podría haber sido la abogada del CECIM, y ahora voy a decir por qué, es Guadalupe Godoy, y no como me tocó a mí finalmente representarlos. Porque, bueno, eran años, primero voy a contar esto, sí, eran años donde los que nos denostaban, ¿sí? Decían que estábamos cazando leones al principio, pero después cuando empezamos a avanzar sobre los funcionarios civiles de la dictadura, empezamos a hablar sobre la responsabilidad empresaria, sobre la responsabilidad de los grandes medios de comunicación, qué pasó en papel prensa, ahí esas versiones empezaron a decaer. Y con Guadalupe compartíamos en esos años los juicios que se estaban llevando adelante en La Plata. Primero los juicios por la verdad, que terminaron por derrumbar las leyes de la impunidad. Después el juicio de Chicolás, juicio a los funcionarios civiles, a Smart, al ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Ibérico Sanchén, que decía primero me llevaría a los subversivos, después a los colaboradores y finalmente a los indiferentes. Y en ese contexto, Guadalupe, la verdad que hizo un trabajo que fue reconocido en el país, en el resto de las provincias y en el exterior, y una defensa también en lo que fue toda la causa de Jorge Julio López para que nunca más existiera un desaparecido, ni en dictadura, mucho menos en democracia. Así que en ese contexto la conocí a Guadalupe, en esos juicios participamos, y fue por esa razón que en una ocasión me vinieron a ver los combatientes de La Plata. Los jóvenes que a los 18 años, cuando volvieron de Malvinas, cuando fueron ignorados por gran parte de la sociedad, se constituyeron como un organismo de derechos humanos y pese a que denunciaban que habían sido torturados, que la guerra no podía ser vista solamente como una gesta, sino que tenían que conocerse cuáles eran los hechos atroces que también habían ocurrido ahí, como lo había denunciado, por ejemplo, el informe Rattenbach, que había clasificado a la guerra como una aventura militar, o la propia justicia en los años 80, que condenó a quienes a prisiones de 12 años de prisión, condenas a 12 años de prisión a quienes habían dispuesto esa aventura militar, tenía que analizarse en todo su contexto. Y buscaban un abogado que tuviera que ver con los juicios, con la representación de figuras como Chicha Mariani, tan representativa en La Plata. Y en ese contexto fue que conocí, creo que está ahí atrás, a Carlos Chicho Amato, en ese momento era presidente del CECIM, también al resto de los amigos y ya compañeros que veo acá presentes, y estaban buscando un abogado para llevar adelante este proceso porque no tenían un abogado que los representara y que exigiera en su nombre justicia. Y en ese contexto, al mismo tiempo, me comentan lo que fue después la causa por la identificación de las tumbas. ¿Sí? Se hablaba de 123 tumbas que aparecían como NN o soldados solo conocidos por Dios, y había sido tan brutal el proceso de desmalvinización en la Argentina que no solamente no se hablaba de los jóvenes y de las torturas y de los hechos ocurridos en Malvinas,
sino que tampoco se identificaron a los que se consideraban, y todos coincidimos, eran los verdaderos héroes de Malvinas. Así que ese fue el momento en que los conocí, y esta mesa simboliza mucho lo que fueron todos esos años. Viajamos a Corrientes y al Chaco, porque como decía Carlos recién, para las guerras, ¿sí?, a los primeros que se utilizan son los más pobres. Entonces las provincias de Corrientes y el Chaco fueron en donde había más caídos. Verificamos que efectivamente, y ahí sí la experiencia en materia de derechos humanos fue muy útil, que existía la necesidad de identificar esos cuerpos, de saber qué era lo acontecido, de aplicar el derecho a la verdad, como había ocurrido en la Argentina, a instancias de los organismos de derechos humanos, que en los años 90, cuando se habían vedado las posibilidades de exigir justicia, con algunos fallos, Urteaga, de la PACOD, ¿sí?, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, abrieron un camino que permitió que el equipo de antropología forense siguiera identificando a los desaparecidos, a los NN, a los cuerpos que fueron hallados, porque muchos todavía están, sí, en el mar Atlántico, porque una de las metodologías era hacer desaparecer el cuerpo, tirarlo en lo que hoy conocemos los vuelos de la muerte. Ese trabajo y ese recorrido, a mí en lo particular, me permitió identificar claramente cuáles eran las herramientas que podíamos llegar a utilizar para lograr la identificación de esos cuerpos, poder dar una respuesta a esas familias en el Chaco, en Corrientes, que seguían buscando, que el Estado durante muchos años no les había dado ninguna clase de respuesta, que algunos creían que hasta podían estar como prisioneros de guerra o en algún lugar, sí, de atención psiquiátrica, y que cada Navidad o que cada Año Nuevo esas familias esperaban el regreso y el retorno de sus seres queridos. Algo muy similar a lo que había ocurrido con muchas madres y muchos familiares que todos los años esperaban a sus hijos y esperaban conocer datos ciertos acerca de cuál había sido su destino final, que la dictadura le negó a los argentinos, tanto los que fueron víctimas del terrorismo de Estado como aquellos héroes que estuvieron en Malvinas. En ese contexto los conocí y comenzamos a analizar profundamente diversos temas vinculados a Malvinas. Vimos la dimensión, la necesidad de complejizar Malvinas. Malvinas, hoy el título de esta conferencia es Malvinas también es la dictadura, pero Malvinas también es la democracia. ¿Sí? Porque también fue un camino, y por eso fue visionaria, ¿sí?, la postura del CECIN de constituirse como un organismo de derechos humanos que pide y reclama la soberanía de Malvinas desde la democracia, desde la paz, y reconoce que Malvinas no es una bandera que puedan arrogarse aquellos que usurparon el poder en el 76 y que pedían impunidad durante los años 80. Digo, Malvinas nos puede servir para discutir muchas cosas, en el ámbito universitario especialmente. Nos puede servir para hablar de colonialismo, de imperialismo, de una base de la OTAN, como recién, qué significa tener una base de la OTAN, entender otros conflictos internacionales de geopolítica, hablar de nuestros recursos naturales, de una Argentina bicontinental, ¿sí?, que tiene sus derechos sobre la Antártida, hablar sobre nuestros recursos, los de nuestros hijos y los de nuestros nietos. Poner las discusiones en torno a la soberanía cuando hablamos de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, digamos, todas cuestiones que son vigentes y que nos permiten introducir a la sociedad un discurso mucho más profundo acerca de las distintas políticas de Estado que nosotros debemos asumir y cuáles son las que debemos defender con la misma pasión que defendemos Malvinas, nuestros recursos naturales y los de las generaciones futuras. Pero también Malvinas es la democracia. Pero paradójicamente Malvinas fue utilizada para sostener la dictadura. Dos hechos rápidamente: el 30 de marzo, gran movilización popular, sí, especialmente de los sindicatos, de estos sindicatos perseguidos por los servicios de inteligencia de entonces y por los servicios de inteligencia recientes. Estos hicieron una gran movilización y daban cuenta del desgaste que ya tenía la dictadura por habernos endeudado, por haber desaparecido a miles y miles de personas,
y una dictadura que estaba cayendo, que se revitaliza un 2 de abril con la proclama de la guerra y con una plaza llena donde Carlos se pregunta cómo es posible que nuestra sociedad haya aplaudido esa guerra. Era, en términos de Ratzinger, un filósofo que no es el actual, sino que es el padre, digamos, del que ahora sale por todos lados, decía, con la intención incluso de pasar de una guerra sucia a una guerra limpia, ¿sí? Y consolidar este discurso de que acá lo que había existido era una guerra cuando en realidad fue terrorismo de Estado, con centros clandestinos de detención, con vuelos de la muerte, y todo hecho en la más absoluta clandestinidad. Nos permite entonces darnos cuenta que fue utilizada Malvinas para sostener esa dictadura, pero no solamente fue utilizada Malvinas para sostener esa dictadura en dictadura, porque es claro, ¿sí?, que sí, los dictadores iban a mantener ese discurso, sino que en democracia existió un proceso de desmalvinización tan dañino como el que ocurrió en 1982. Son varios los hechos que uno puede ir comentando, ¿sí?, pero el más destacable de todos estos hechos es lo que ocurrió en 1987 en Semana Santa. Quienes no querían que avanzaran los juicios de lesa humanidad, quienes no querían, y los que proclamaban y pedían, ¿sí?, lo que después fueron las leyes de impunidad, ¿sí?, y coparon Campo de Mayo y se pintaron la cara con Aldo Rico a la cabeza, ¿sí?, pedían que se identificaban y fueron señalados por el presidente en aquel momento como héroes de Malvinas. Cuando los verdaderos héroes de Malvinas estaban en la Plaza de Mayo sosteniendo al gobierno democrático, sosteniéndolo al propio Alfonsín. Entonces, la causa Malvinas es mucho más que la cuestión Malvinas, que la disputa sobre soberanía. La causa Malvinas tiene que ver, está identificada con lo que ocurrió en 1806, 1807, con la gesta de la independencia, con nuestros valores, no solamente, y está arraigada entre todos los argentinos, pero fue utilizada para sostener la dictadura, malversada en ese sentido. En el 87 nuevamente malversada. Y en el 90, los mismos que indultaron a Jorge Rafael Videla por los crímenes por los que había sido condenado en la famosa causa 13, también indultaron a quienes nos habían llevado a Malvinas, a Galtieri, a Naya, ¿sí?, que habían sido condenados a 12 años. Hay muchísimas similitudes, ¿sí?, que nos permiten o nos imponen abordar el tema Malvinas no solamente desde la óptica que nos imponen o que proclaman los medios de comunicación hegemónicos o la opinión hegemónica. Es necesario abordar Malvinas desde una perspectiva vinculada a los derechos humanos, a la democracia. ¿Por qué? Porque no es solamente Malvinas como se quería instalar en 1982 una gesta patriótica, ¿sí?, sino que también son las torturas ocurridas. También es la aventura militar de la que habla el propio informe Rattenbach. También es la falta de identificación de los soldados. También es la malversación de la causa Malvinas para sostener la dictadura. Así que en este contexto nosotros tenemos que dar un debate, ¿sí?, tenemos que decir que no solamente hay un grupo, ¿sí?, los militares que, por ejemplo, en el 87 o en el 90 atentaban contra el orden democrático, que son los habilitados a hablar de Malvinas, sino que hay un movimiento de derechos humanos, un pueblo que acompaña a los verdaderos héroes de Malvinas, a esos 123 que no estaban identificados y que ahora la familia los puede ir a visitar, llorar, hacer el duelo, a los que volvieron, pero que además tienen un doble compromiso, ¿sí?, porque en este contexto, ¿sí?, de crear, ¿sí?, una verdad única, que fue lo que se intentó hacer en 1982, donde se generaron ciertos centros de excombatientes y donde solamente había un discurso posible. El discurso era el de la gesta patriótica, el del héroe,
Bueno, lo que no pudieron pensar o no pudieron prever, que esos jóvenes de 18 años, que volvieron, iban a constituir un centro de derechos humanos para años y tal vez décadas más tarde, poner el verdadero relato de lo que había ocurrido. Las pruebas hoy son abrumadoras, porque cuando volvieron de Malvinas, ¿sí?, el propio ejército les hizo informes a cada uno de los que volvían, incluso hizo evaluaciones ideológicas de cada uno de los excombatientes, para que el discurso de lo que había ocurrido en Malvinas no se conociera en el resto de la sociedad. Este nuevo actor, que fueron los excombatientes, tenían la carga y la responsabilidad no solamente de contar lo que les había ocurrido a ellos, sino de contar lo que les había ocurrido al compañero que no había vuelto. Y acá es la gran complejidad. Una gran complejidad que con Guadalupe nosotros en algún momento lo abordamos en los juicios de esa manera, porque hasta en el horror, ¿sí?, está lo decible y lo indecible. Las violaciones, ¿sí?, y los abusos sexuales que existieron en los campos de concentración durante un tiempo en la Argentina eran cuestiones que no se abordaban por diferentes motivos que después se fueron superando. En la guerra también hay cuestiones que son indecibles y otras indecibles. Por ejemplo, si un excombatiente iba a un colegio, a una escuela, a contar un hecho heroico, ¿sí?, y a hablar de lo que había sido en 1982 como una gesta, era la parte decible de la guerra. Ahora, si contaba acerca de las torturas, los enterramientos y los estaqueamientos, el hambre, el padecimiento y la aventura militar y la falta de recursos con los que se fueron a Malvinas, esa era la parte indecible. Y quienes cargaban con esa mochila eran fundamentalmente nuestros héroes de Malvinas, a quienes se les imponía una sola forma de expresarse, y el que iba por otro camino generalmente era apartado, relegado, como le pasó durante décadas al CECIN, que se animaba a publicar el Rattenbach en los años 80, que pedía la identificación de las tumbas y por eso le decía que le estaba haciendo el juego a los ingleses. Fíjense la carga, ¿sí?, que tuvieron estos hombres, estos jóvenes de 18 años, y esta necesidad que ahora, como unidad académica, como militantes, ¿sí?, como argentinos, nosotros tenemos la obligación de hacer que para ellos sea un poco más liviano. Cuando ellos nos cuentan lo ocurrido, cuando ellos reclaman justicia hace 40 años y piden que sean considerados crímenes de lesa humanidad, graves violaciones a los derechos humanos, y que la Corte Suprema de Justicia de la Nación de un día o en alguna oportunidad se digne a fallar y a analizar esos hechos para que sean investigados, solamente para que sean investigados, no se está pidiendo ni siquiera que dicten sentencia definitiva, que sean investigados. Bueno, estamos haciendo que la carga que llevan ellos también sea compartida por todos nosotros. Eso es el 2 de abril, eso es la memoria, y eso es lo que tiene que ocurrir durante todo el transcurso de este año, el próximo año y los años venideros. Pensar Malvinas desde una perspectiva de los derechos humanos, recordar siempre que la dictadura nos mostró lo peor, sin duda, lo peor del género humano, ¿sí?, a los Videla, a los Galtieri, a los Sanalle, a los Macera, a supuestos héroes que fueron a blanquearse, ¿sí?, a la dictadura, a Malvinas, pero también nos mostró lo mejor del género humano. Nos mostró a Chicha Mariani, ¿sí?, honoris causa de esta universidad, nos mostró a las otras madres, abuelas, también honores, Estela, bueno, no quiero olvidar a nadie de La Plata porque y la semana pasada que esta universidad decretó honoris causa al CECIN La Plata. Muy, muy merecidamente. Y en esto, por eso va mi agradecimiento, sí, nunca más
es algo que construimos todos los días. El CECIM ha hecho un trabajo enorme en esta construcción del nunca más, y nosotros, uno de los caminos que tenemos que seguir, al igual que el que marcaron las abuelas, las madres, es el de los excombatientes de Malvinas, del CECIM, del Chaco, de Corrientes y de otros lugares que piden que Malvinas sea vista desde una perspectiva vinculada a los derechos humanos, la democracia, la paz, la soberanía, y desde una perspectiva también latinoamericana. Muchas gracias. Bueno, saludamos ahí que acaba de sumarse el presidente del CECIM. Sabemos que son fechas complicadísimas porque hay una multiplicidad de acciones y actos en los que estar, pero bueno, también agradecerle que se haya acercado. Muchísimas gracias, Alejo, y bueno, ya agradecer a los tres que han compartido estas reflexiones en esta jornada, agradecerles a ustedes también por la escucha, por la atención, y seguir caminando y asumiendo este compromiso, este desafío, como bien traía Alejo, de poder pensar en esas complejidades, en esas intersecciones entre dictadura y democracia. Claro que el título que pusimos era bien provocador, porque nos parece que hay como una fuerte incorporación o naturalización que ubica Malvinas en democracia y no así en esa ligación con dictadura, pero por supuesto que ambos términos implican una cantidad de procesos y de disputas de sentido, porque también nos obligan de alguna manera a pensar las democracias en las que vivimos y las democracias que deseamos construir, ¿no? Con estos realidades de profunda desigualdad y de profunda reproducción de las violencias contemporáneas, también es necesario poder pensar ese horizonte de sentidos a la hora de construir mayor democracia, con verdad, con memoria, con justicia, con paz y con soberanía. Así que, bueno, vamos a dar por cerrada parcialmente esta actividad porque, como saben, también estamos invitados y hay el colectivo Caos que va a hacer una intervención corta, creo que dura unos 15 20 minutos en la fachada del edificio, así que les invitamos a acompañar en esos minutos. Es una intervención artística que recupera las voces y las memorias sociales, fundamentalmente de los jóvenes de nuestra ciudad y de otros territorios que nos han acercado durante todos estos días en esta convocatoria que hicimos, en esta invitación, sus voces y sus reflexiones, y está bueno porque también de ese modo se construye la memoria. Así que muchísimas gracias, un fuerte aplauso y seguimos para la otra actividad.